tema vamos a estudiar la comunicación como punto fundamental del proceso de venta. No pretendemos hacer aquí un tratado sobre comunicación, cosa que, por otra parte, nos exigiría un curso completo. Hablaremos dentro de este tema de la comunicación desde el punto de vista de sus actores y de sus fases. Veremos en primer lugar las fases de la comunicación en la venta, los problemas que se pueden presentar en las distintas fases y las estrategias para evitarlos. Luego, veremos a los actores de la comunicación en la venta, sus personalidades y relaciones, así como las actitudes a seguir frente a las distintas personalidades para lograr una comunicación más fluida, tanto mayores ventas. Pasemos, después de esta breve introducción, a ver las fases o momentos de la comunicación en la venta. Veremos 5 momentos principales. Vendedores. En primer lugar, la fase de codificación. Llamamos codificación a la conversión de la idea que queremos transmitir a palabras u otro lenguaje. El éxito de esta fase depende de 2 factores. La claridad de la idea y el dominio del lenguaje. La segunda fase es la de emisión. Consiste esta fase en la expresión de las ideas ya traducidas a palabras. Su consecuencia, por ello, depende de la capacidad de expresión. La tercera fase es la transmisión. Es el paso del mensaje desde quien lo emite a quien lo recibe. El cual en él. A tener en cuenta es la recepción. En esta fase, el mensaje llega a la persona a quien iba destinado, a quien llamaremos receptor. Por último, la quinta fase, la decodificación. En esta fase, el oyente o receptor traduce las palabras que le han llegado a ideas nuevamente. En este momento, y si todos los pasos anteriores han sido resueltos eficazmente, habremos alcanzado el objetivo. Nos habremos comunicado. Pero en la comunicación pueden producirse problemas, que vistos desde las diferentes fases son: la falta de un código o lenguaje común. Sin él, el lenguaje no se entenderá y no habrá verdadera comunicación. ¿Cómo dice? Pregúntele a otro. Un segundo problema que se puede plantear es la diferencia de nivel entre el lenguaje de los 2 actores. Veámoslo en el ejemplo. En el medio socioeconómico en que nos desenvolvemos, las tensiones inflacionistas afectan en diferente orden de magnitud a los diversos factores de producción, mostrando una tendencia a sesgarse a favor de las clases sociales de estructura más compacta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué rollo es ese? Joder. Está claro que en estas condiciones la comunicación es imposible. Un tercer problema importante a evitar es la imprecisión. Un mensaje impreciso puede producir en el oyente la impresión contraria a la deseada.
Veámoslo. Pero bueno, ¿qué me quieres decir? Sí, hombre, sí, una cosa así. ¿Cómo te diría yo? Bueno, tú ya me entiendes. ¿Yo? No me entero de nada. El último problema a que nos vamos a referir es la falta de atención por parte del oyente. Aunque exista un código común, el nivel del lenguaje sea similar y el mensaje sea preciso, la falta de atención del oyente impediría toda posibilidad de comunicación. Imagínese. Pero bueno, ¿me has entendido o no? ¿Me decías algo? Refiriéndonos a estos problemas que dificultan la comunicación desde el punto de vista de la venta, podemos asegurar que existe una pérdida inevitable, debida de una parte a las dificultades de codificación y de expresión por parte del emisor, y de otra a las de captación e interpretación por parte del receptor. Para reducir al máximo esta pérdida, el emisor debe obtener la atención del receptor, expresar sus ideas con orden, ser preciso en su lenguaje y utilizar el lenguaje adecuado al interlocutor. Por parte del receptor, las medidas a tomar han de ser prestar atención, no precipitarse en la interpretación y retener los puntos esenciales del mensaje. Hablemos ahora de los actores de la comunicación en la venta. Los actores de la comunicación interpersonal han de ser al menos dos: un emisor que posee originalmente la idea y un receptor que recibe la idea elaborada. Entre ambos actores se halla el canal de comunicación, que para nuestro estudio concreto va a ser la voz en el espacio. Las personas sujetos de la comunicación difícilmente pueden definirse en términos absolutos. Sin embargo, sí se puede establecer una clasificación según su grado de hostilidad o afectuosidad. Pero, ¿qué entendemos por hostilidad? ¿Qué es el afecto? Podemos definir el afecto como el interés por los demás. La persona afectuosa está verdaderamente interesada en los demás. La hostilidad es lo contrario del afecto. Para la persona hostil, los demás no cuentan, no son importantes. Desde esta óptica podemos dividir a las personas, y para nuestro caso tanto al vendedor como al cliente, en hostiles y afectuosas. El otro punto de vista que vamos a usar para analizar la comunicación es el grado de dominio o sumisión. Llamaremos dominante a la persona que en situaciones en las que se enfrenta con los demás toma el mando, aconseja, dirige y es la iniciadora. En oposición al dominio está la sumisión, una característica que puede ser definida como una disposición para aceptar el mando y la dirección de otros. Amoldándose a las ideas de otras personas, no solo encuentra seguridad, sino también aprobación, algo que él anhela intensamente. Basándonos en estas dimensiones y en función de su graduación, podremos definir 4 tipos básicos de personas dentro del análisis de ventas. Si nos referimos a una persona que se puede situar en el cuadro A, estaremos hablando de un cliente o un vendedor dominante afectuoso. Para este individuo, la venta está basada en un mutuo entendimiento. Debe beneficiar tanto al vendedor como al cliente. Si es vendedor, aconseja, coordina, dirige, conduce e inicia. Si es cliente, trata de hacer comprender al vendedor sus deseos y necesidades. Trata de hacer demostrar al vendedor por qué el producto se adapta a sus necesidades. Vayamos ahora al cuadro B de nuestro esquema. Aquí nos encontraremos con individuos sumiso-afectuosos. Este tipo de personas piensa que las relaciones comerciales se basan principalmente en el afecto y en el trato agradable. Hay que esforzarse en ser amistoso, presentable, social.
Si hablamos de un vendedor, veremos que trata de amoldarse a su cliente. No le llevará la contraria. Accede, está de acuerdo, ayuda, coopera y complace. Si hablamos de un cliente, este trata de dejarse llevar y apoyarse en el vendedor. En tercer lugar, veamos la personalidad que encaja en el cuadro C de nuestro esquema. Si hablamos de un vendedor, podemos apreciar en su carácter que para él realizar la venta es la meta más importante, sin considerar los medios para lograrla. Para él, el resultado de la venta está basado en su capacidad para controlar y obtener la aceptación del cliente. Este vendedor analiza, critica, desaprueba, juzga. El cliente de este tipo trata por todos los medios de evitar ser convencido. Discute con el vendedor, si es preciso. Por último, vamos a ver el cuarto tipo de personalidad según nuestro esquema. El individuo de tipo D es el sumiso hostil. Para el vendedor de este tipo, su misión es producir las ventas suficientes para sobrevivir y permanecer en la compañía. Vender es para él un modo de ganarse la vida. Este vendedor rehuye, concede, renuncia, retrocede y se retira. El cliente de este tipo intenta evitar el diálogo con el vendedor. Procura no discutir nunca y dar largas. Evidentemente, estas personalidades no se encuentran nunca en estado puro en la realidad, sino combinaciones de ellas. Lo que sí podemos decir es que un individuo tiene una personalidad de un tipo, es decir, que la mayor parte de las veces actúa siguiendo una de las 4 tendencias citadas. Por otra parte, las personas pueden cambiar de actitud frente a repetidas frustraciones. A esto se le llama personalidad secundaria. En otros casos, la persona adopta una máscara en respuesta a presiones externas. Es decir, por ejemplo, un individuo con una personalidad primaria de tipo dominante afectuoso puede tener un carácter secundario dominante hostil y adoptar una máscara sumiso afectuosa en un momento dado. Los distintos tipos de clientes interactúan con los distintos tipos de vendedores, de forma que dan lugar a situaciones más o menos conflictivas que debemos estudiar. En primer lugar, estudiaremos las relaciones entre el vendedor tipo dominante hostil, o comportándose como tal, y todos los tipos de clientes. El vendedor de este tipo obtiene sus mejores resultados frente al cliente de tipo sumiso afectuoso, ya que este es el que se deja llevar con más facilidad. Con los clientes dominante hostil y dominante afectuoso, alcanza resultados promedio, ya que hay tensión y competencia, de modo que unas veces gana uno de ellos y otras el otro. Tiene grandes dificultades con los clientes de tipo sumiso hostil, ya que su agresividad rápidamente los asusta. Provoca en este tipo de cliente una actitud defensiva. Veamos ahora las relaciones entre el vendedor sumiso hostil y los diversos tipos de clientes. Este vendedor tiene serios problemas con todos los tipos de clientes. Obtiene este vendedor sus mejores resultados con clientes que son como él, o bien con clientes sumisos afectuosos, pero aun con ellos, sus ventas no superan el promedio. Los clientes dominante hostil y dominante afectuosos le presentan problemas que no es capaz de resolver. Es completamente ineficaz en presencia de cualquier tipo de agresividad. Pasemos ahora al tercer tipo de vendedor, el vendedor sumiso afectuoso. Su representación será el cordero. Frente a cliente sumiso hostil, el gato, y dominante afectuoso, el perro, obtiene resultados promedio.
Frente al cliente dominante hostil es casi totalmente ineficaz, ya que éste rápidamente reconoce sus debilidades e inmediatamente comienza a controlarlo. Veamos finalmente al vendedor de tipo dominante afectuoso. Este es el vendedor que normalmente obtiene más éxito. Es tan flexible como firme. Rara vez pierde el control en cualquier entrevista de ventas. Es capaz de adaptarse rápidamente a cualquier situación y a cualquier tipo de cliente. Quizá lo más importante de todo es que los clientes se dan cuenta rápidamente de que este vendedor está realmente interesado en ellos. Por tanto, es de confiar. Este vendedor obtiene las mayores ventas con todo tipo de clientes. Este es el vendedor estrella. Desde el punto de vista de los vendedores, vamos a dar unas reglas de comportamiento frente a los distintos tipos de clientes. En primer lugar, vamos a ver cómo comportarse frente a un cliente dominante hostil. No discuta. Cuando un cliente de este tipo encuentra una fuerte oposición, se torna más determinado a ganar la discusión. Hay que evitar que la venta se transforme en una lucha, donde este tipo de cliente sería un adversario muy duro. Permita que el cliente desahogue sus emociones negativas. Hay que recordar que el comportamiento hostil de este cliente es un modo de establecer su posición e independencia. Las emociones contenidas alejarán al cliente de la venta. Las emociones que afloran se pueden tratar y encauzar. Mantenga su posición. Este cliente necesita un adversario. Si se encuentra con un vendedor débil, perderá su estimación por él. Manténgase firme, aunque cortés. Esta interacción con alguien a quien respeta satisfará la necesidad de autoestima del cliente más que la victoria ante un débil. Veamos ahora cómo actuar frente a un cliente sumiso hostil. Procure crear confianza en su comportamiento. Este cliente es temeroso e inseguro. Si usted le muestra su genuino interés y respeto, conseguirá revelar a una persona capaz de discutir y desear un cambio de ideas e información. Logre interesar al cliente. No se muestre confundido ante la falta de respuesta del cliente. Pruebe con paciencia y haga aflorar los sentimientos del cliente con habilidad. La presión excesiva puede llevar a este cliente a una defensa numantina. En tercer lugar, vamos a mostrar cómo actuar frente a un cliente sumiso afectuoso. Responda a las necesidades de aprobación de su cliente. Este tipo de cliente difícilmente atenderá a la venta si previamente no ha establecido una comunicación basada en la amistad. Es necesaria una conversación previa. Solo cuando tiene sus necesidades sociales resueltas, tendrá la confianza necesaria para escuchar abiertamente. Sondéele buscando objeciones ocultas. Este cliente evita plantear objeciones para huir de conflictos. Ello no quiere decir que éstas no existan. Es muy fácil que trate de evitar al vendedor con excusas del tipo de hablar con el socio, carencia de liquidez, etc. Intente resolver las objeciones verdaderas, para lo cual ha de conseguir que afloren. No explote su sumisión. A la gente sumisa no le gusta que abusen de ella. Si se sienten manipulados, pueden cortar la entrevista sin comprar. Por último ya, veremos cómo actuar frente a un cliente dominante afectuoso. Conozca los hechos. Este cliente necesita información real y conclusiones sostenidas por pruebas. Espera de usted profesionalismo y experiencia. Basa su decisión en un análisis de los hechos más que en la emoción. Convénzale con hechos y venderá. Sea organizado. El cliente verá en esto una muestra de profesionalidad. Haga una presentación breve, pero no informal. Animada, pero no impertinente.
Por último, para cerrar este tema de la comunicación en la venta, vamos a resumir los conceptos estudiados. En primer lugar, hemos visto las 5 fases básicas de la comunicación en la venta. En segundo lugar, hemos visto los problemas que se pueden crear y que dificultan la comunicación. Posteriormente, hemos estudiado las medidas a tomar, tanto por parte del emisor como del receptor, para evitar que se produzcan dificultades insalvables en la comunicación. En cuarto lugar, hemos estudiado las distintas personalidades de vendedores y clientes y cómo afectan a la venta. Para este estudio, nos hemos basado en 2 características: el grado de dominio y el grado de hostilidad. Basándonos en este cuadro, hemos definido 4 personalidades básicas, tanto para vendedores como para clientes. Dominante afectuoso. Sumiso afectuoso. Dominante hostil. Sumiso hostil. En quinto lugar, hemos visto las interacciones entre los distintos tipos de vendedores y clientes. El vendedor dominante hostil y los diversos tipos de clientes. Obtiene sus mejores resultados con el cliente sumiso o afectuoso. En general, sus ventas son promedio. Vendedor sumiso hostil. En general, sus ventas son muy escasas. Vendedor dominante afectuoso. Es el vendedor estrella y suele obtener buenas ventas con todo tipo de clientes. Por último, vendedor sumiso afectuoso. Sus mejores ventas son a clientes como él. En general, sus ventas son medias. Finalmente, hemos estudiado un conjunto de reglas de comportamiento para el vendedor en relación con cada tipo de cliente.